Lo que comemos, pero también parte de nuestra ropa, la pasta de dientes, la crema de afeitar, el combustible de nuestros autos y hasta la estructura de nuestras casas. Todas estas cosas que consumimos a diario y cientos más provienen del campo. Ese contexto, la tierra, el sol, el agua, también son el lugar donde se gestan hermosas historias. Soy Juan Ignacio Martínez Doda, creador y conductor del podcast de Tu Vida, un espacio donde los invito a repasar pasiones en el campo y más allá del campo. Pasen y escuchen. Una pasión es una pasión. Mejor podcast del agro. Juan Martínez Doda, el podcast de tu vida. Para tener un maíz, soja o maní de primera calidad, elegí el piroxasulfone número 1. Elegí FIR CRM, de Summit Agro. Fuimos los primeros en desarrollar la molécula y los únicos en ofrecértela de la mejor manera, con tecnología de micronizado. Por eso, para tener un rendimiento especial, elegí el piroxasulfone del especialista. FIR CRM, de Summit Agro. Tecnología japonesa líder. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. ¡Pasa la nafta! ¡Ponele Fulltech! Todos los productos que aplicas funcionan mejor con Fulltech. Fulltech es el único auxiliar de aplicación que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos. Fulltech, tecnología full de Spraytech Fertilizantes. Una vez, siempre. Para lograr una mayor producción y rentabilidad, invertí en una moneda segura. Fertiliza tus cultivos con fósforo. Sumapé. Hacé la diferencia. Informate ahora en www.fertilizar.org.ar. Conociéndote. Yo arranqué de chiquito, yo nací acá, me crié viendo a mi viejo cómo laburaba, mi abuelo también, tuve la suerte de tener a mi abuelo hasta los 10 años, y ellos eran chacareros natos, digamos. Yo creo que tengo la misma locura o pasión, como el título que quiera ponerle, por laburar y por hacer progresar, seguir con esto, ¿no? Por más que yo haya estudiado una carrera, dos, acá te hacía los golpes. Cuando estamos en el banco suplente, viste, es más fácil ver el partido, digamos. Sí, cuando nos toca ponernos la camiseta te queda pesada a veces. Y sí, me quedó un poco grande la camiseta, pero bueno, me tuve que acomodar. No fue fácil. Hubo una época que nos pintaban como los peores de la película. Entonces ahí me empezó a hervir la sangre a mí. Entonces cuando apareció el Instagram, yo encontré por ahí esa forma de grabar y mostrar lo que hago en el campo. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Cestari. Escribimos la historia. Llega un nuevo Congreso APRESID, edición 33ª, con la fuerza de Expo Agro. Te esperamos del 6 al 8 de agosto en la Rural de Palermo, Buenos Aires. Congreso APRESID, código abierto. Sumate a programar juntos el futuro del agro. Más información y entradas en congreso.apresid.org.ar. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Tu Vida, ya transitando la 6ª temporada. En estas charlas en las que quienes están vinculados con la producción de alimentos, la gente de campo cuenta su historia en el campo y más allá del campo. Lo puedes encontrar en Spotify y en YouTube y leer en Bichos de Campo. Y como siempre les digo,
nos escuchás cuando querés. Prendiendo el fuego para hacer un asado, revolviendo la olla de un guiso, entrenando. Créanme que la gente de campo entrena mucho. Algunos, otros no, no se le va a preguntar al entrevistado ahora. Recorriendo lotes, volviendo a casa y, ¿por qué no?, regando las plantas del parque. Y si ya les gusta lo que hago en un plan fanático, porque tenemos fanáticos, pueden dar seguir en Spotify y en YouTube. Hoy vamos a desandar los caminos en la vida de Germán Pinteño. Con el loco nos conocimos una mañana fresca hace una pila de años. Mirá, yo creo, no sé, ahora le voy a preguntar si se acuerda, creo que fueron 10 años o más. Yo laburaba en AgroTV, para mí el mejor programa de televisión de agro de Argentina. Él nos recibió en su campo para contar algunas cosas de la campaña y el uso de alguna tecnología que no me acuerdo y tampoco viene al caso. Germán es técnico agrónomo, tiene, creo, 35, no sé si ya lo cumplió o no. 34, todavía no cumplió 35, me hace seña ahí detrás de cámara. Se crió en el campo viendo laburar a su viejo, pero cuando tenía 18, el papá falleció y tuvo que meterle. No quedaba otra, o sí quedaba otra, pero eligió esta. Ahora le vamos a preguntar. Bueno, Germán, querido, bienvenido al podcast de tu vida. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Juan? Buen día, buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Gracias por el espacio. Bueno, te cagué la siesta. No, 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 estamos acá en el campo haciendo algo. Todos los días y algo pasé. Mm. Che, bueno, te quiero llevar al principio cronológico. Contame de tu infancia. ¿Qué cosas te gustaban hacer? ¿Qué te acordás? Bueno, qué sé yo, hace tantos años ya, pasaron 34, como vos Bueno, bien lo pasaron dijiste. 34, no 35, como yo dije, ojo. Bueno, no, pegó en el palo. Che, y yo arranqué de chiquito, yo nací acá, donde estoy ahora. Siempre me crié viendo a mi viejo cómo laburaba, mi abuelo también, tuve la suerte de tener a mi abuelo hasta los 10 años, y ellos eran chacareros natos, digamos, toda la vida abocados al trabajo rural. Arrancaron sin nada prácticamente, yo soy la tercera generación. Y bueno, mi abuelo fue creciendo, mi papá también, y bueno, y acá estoy yo, tratando de seguir. Arranqué acá, primero con la huerta, con los animales de granja, gallina, oveja. Mi papá se encargaba de la ganadería en ese momento, te estoy hablando de 25 años atrás. Agricultura se hacía poco porque, bueno, si bien viste que fue cambiando un poco el sistema productivo de la región por el auge de la soja y todo Sí. eso, ¿no? Pero mi abuelo era netamente ganadero. Después mi papá era un poco y un poco. Y yo salí más del lado de las plantas, ¿no? Soy más productor Más de granos. agrónomo. Sí, exacto. De hecho, siempre cuando arranqué a laburar, digamos, ya de firme, que puse planta, hice un poco el parque, reestructuré un poco la chacra tradicional que estaba un poco, no sé si abandonada, sino venida abajo por el paso del tiempo. Mm. Y hasta el día de hoy seguimos haciendo cosas. Viste que esto no es una de Sí, nunca sí. acabar. Che, y si cerrás los ojos, ¿qué te acordás? Pero digo viste, sensaciones, olores, sabores, algunas buenas comidas quizás de tu nona, si es que la tenía, o de tu abuelo, o de tu viejo, o de tu viejo. eh, Eso, pero más de cosas que se te vienen al cuerpo, viste, que no se te olvidan más. Sí, y lo que más me acuerdo es el olor a campo, el olor a boste de vaca, porque teníamos vaca cuando yo era chiquito, chancho también, y ese olor a chacra, viste, a boste de vaca, que te levantás y a la mañana y bueno, ordeñábamos la vaca también, pues teníamos lechera, no mucha, había dos, el balar de los terneros, Mm. despertarte con el cantar de las gallinas, el torear de los perros, que viste que en toda chacra rural. Sí. eh, y después también a la tardecita empecé a sentir el olor a guiso, a tuco de la cocina leña, que acá hasta hace unos años anduvo, ya dejó de funcionar porque estaba detonada por tantos años. Pero sí, el tema de los olores me recuerda un poco a eso. Y Mm. sabores, bueno, tradiciones. Las comidas de olla acá eran, como éramos cinco, digamos, mi abuelo, mi abuela, mi papá, mi mamá y yo, o sea, vivíamos en los cinco, en una casa
era como dividida en dos la casa, y por un lado estaba mi abuela con mi abuelo y por el otro lado yo con mi papá y mi mamá, obvio. Sí. Che, ¿y qué legado recibiste de tu viejo? Y quizás lo poco me decías tú hasta los 10 años, tu abuelo, ¿qué recordás, qué viste en ellos que hoy decís esto lo hago parecido a ellos, digamos? Y creo que parecido es la pasión que me dejaron por esto, porque yo creo que tengo la misma locura o pasión, como el título que quiera ponerle, por laburar y por hacer progresar, seguir con esto, ¿no? Pero después lo que tiene que ver con cómo eran ellos eran más, por ahí más cerrados en el pensamiento, ¿viste? No eran tan cariñosos, por ahí, Mm. con demostrativo, no sé, Sí, sí, porque exacto, cariñoso exacto. era, Otra época, ¿no? El era otra hombre época. era menos demostrativo. Exacto. Yo me acuerdo de mi abuelo que me palmeaba así, me hacía así en la cabeza nomás, o me tocaba la oreja y ese era todo Y digamos, la, date por contento con eso. claro. Y ya mi papá por ahí me decía alguna que otro chiste, pero bueno, no eran de así de abrazarte. Yo con mi nena voy a ponerle, estamos a los besos, pero ahí, viste, eran otra generación. Sí, sí, sí. Che, y a los 18, cuando tenías 18 falleció tu viejo. ¿En qué momento llegó eso? Yo no sé si vos ya te habías ido a estudiar, si estaba terminando el secundario, si ibas a estudiar algo o no, pero ¿cómo te impactó, y más allá de lo personal, que es obvio que te impacta, bueno, ¿qué decisión tomaste? Decís, che, ¿qué hago? Y fue bravo, sí. Si bien yo ya estaba encaminado porque él, digamos, cuando yo a los 16, yo ya 16, 17, ya andaba solo prácticamente Mm, con el campo. Lo tenía él acá atrás, digamos, me guiaba un poco, pero yo ya, es como que ya estaba encaminado. O sea, a los 17, antes que termine la secundaria, ya me alquilé el primer campo, ponele, para mí. mm. Él no estaba muy de acuerdo porque decía, mirá que si te larga alquilar, pone en riesgo, vos tenés que trabajar tu tierra. Pero bueno, en mi tierra estaba él, entonces yo quería ¿entendés? Y vos querías Eh, tomar las decisiones solo a un riesgo de equivocarte y decir, bueno, la pifié, pero la y, pifié yo. y sí, 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 pues no sentía tanta presión, pero bueno, igualmente así mismo me he equivocado. Más que equivocado, por ahí el clima es el que te juega Mm, en contra y uno por falta de experiencia, porque un pibe de 18 años no tiene yo hoy estoy más ordenado psicológicamente, te digo, ¿no? sí, sí. De no largarme a correr entero en pata, como quien dice el refrán. Pero bueno, en ese momento es como que por ahí no medía consecuencias y por ahí uno se larga la pileta. Viste que dicen que el que no arriesga no gana, pero bueno, también está el riesgo de cuando arriesgás de perder. Y en el rubro que el clima es el factor ultra determinante, Mm, más que la parte de los gobiernos, de los precios, el clima creo que es el más, el que nos pone, digamos, en juego o fuera de juego. sí, eh, y es tan variable también, porque yo en todos los años que laburo tuve dos sequías grandes y dos inundaciones grandes mira, también. La última fue hace 20 días, un mes. sí. Entonces, ahora por suerte se fue el agua. Pero ya te digo, el clima y por ahí la falta de experiencia, que por ahí muchos de los jóvenes productores tuvimos y de los pibes que están arrancando tienen, porque obviamente acá te hacía los golpes. Vos, por más que yo haya estudiado una carrera, dos, dentro del salón es una cosa y fuera del salón es otra. Yo siempre digo y aconsejo a los jóvenes que estudien y se formen técnicamente, y les digo que la carrera universitaria, el conocimiento son las herramientas. Después, cómo la desarmar la pieza o cómo las implementar esas herramientas, eso se aprende en el campo, ¿no? A mí me pasó así. Yo por ahí, no sé si decir que a las carreras universitarias le falta algo. Yo creo que nada es perfecto. O sea, la universidad te forma técnicamente y vos después con esas herramientas tenés que aplicarlas
a la vocación o al laburo Sí. que te toque. Sí, sí, sí. Che, y no sé si me querías contar, porque nos fuimos Sí, algo no. más de tu viejo, de cuando fallece tu viejo, digamos. En ese momento vos tenés que hacerte cargo, pero bueno, ya estaba Sí, ya el estaba, baile. pero igual, viste, tenía muchas mochilas encima, yo por ahí estaba tranquilo porque sabía que tenía su respaldo, viste. Y después, esto como la camiseta, viste, porque cuando no estamos, cuando estamos en el banco suplente, viste, es más fácil ver el partido, digamos. Sí, Cuando sí. nos toca ponernos la camiseta te queda pesada a veces. Eh, Y creo que acá yo pasé por eso. eh, y sí, me quedó un poco grande la camiseta, pero bueno, me tuve que acomodar. mm, No fue fácil, porque yo también estaba estudiando, tuve que salir a contratar gente, empleados también, porque en todo no podía. Dejé la ganadería de lado porque me insumía mucho más tiempo también. Fui como centralizando en la producción digamos, de granos y, y bueno, acá estoy. mm, Me fue bien, pero a su vez tropecé 2 veces también con el clima. mm. Vos, la última pregunta de esta parte, ahora vamos a hablar un poco Sí. de redes y comunicación y después vamos a ir al ping-pong. Pero la última de esta parte es, ¿por dónde crees vos que pasa la clave del negocio agropecuario hoy? Viste, tranquera adentro, o sea, porque por ahí Sí, los más grandes, capaz tu viejo y tu abuelo, bueno, producir lo mejor que puede, bla, bla, bla. Hoy vos podés producir más o menos y vende bien, y capaz claro. que saca lo mismo, que produce genial y vende mal. Entonces, Sí, digo, bueno, vender bien o mal, digo, en el momento, al precio indicado, comprar bien insumo, etcétera, toda una logística. sí. Yo si bien tengo el chip ese antiguo, que lo heredé de ellos, que es de no tomar crédito, de... Por ahí, en los tiempos modernos, las herramientas financieras son muy importantes porque no solamente podés adquirir un bien, sino que también tienen su lado B, que es la parte impositiva, de cómo enlazar con el tema Sí, de los cierres de los ejercicios y todo, por ganancias más que nada. Eh, pero yo sí creo que tengo el chip antiguo puesto. Algunos me dicen, no tenés que ser tan cerrado. Yo no sé qué soy, no sé si es cerrado la palabra. Por ahí es más tirando a conservador por los cascotazos que recibí, ¿viste? Fueron cachetadas, varias, en poco tiempo, porque en los últimos 20 años murió mi abuelo, mi abuela, mi papá, o sea, mi tío, el hermano de mi mamá, o sea, fueron muchas cosas que pasaron. sí. Eh, pero bueno, me fui Como el el ayornando. que se quema con leche y ve la vaca y llora, en tu Sí, caso, van a decir, che, vamos, pará, no, no la voy sí. a. Yo creo que las tranqueras adentro eh, soy bastante precavido, ¿no? Y la pienso, antes, cuando era más pichón, ya te digo, no tanto, me largaba. Pero bueno, después de haber fallado 2 veces con el clima, hoy la pienso. Y tranqueras afuera, creo que hay que ser un poco y un poco empresario y manejar bien las ventas y producir, digamos, bien. Yo creo que produzco bien, pero siempre hay algo para mejorar, ¿no? Porque siempre el clima te va poniendo, o las nuevas tecnologías, hay que ir ayornándose para no quedar fuera de carrera. Sí, Yo tuve viendo ventajas y errores por ahí que cometía mi papá, o no sé si errores, eran otra forma de trabajar, como vos bien lo dijiste hoy. Pero bueno, yo veía que algunas cosas por ahí mi papá, por querer agarrar la laucha, se le escapaba el ratón, digamos. sí, Eh, en algunas cosas, no digo en todas, porque a lo largo, si vos haces un paneo general, tanto de mi abuelo como de mi viejo, le ha ido bien, y han sí. progresado. Todo a cuesta Sí, de su sí, lo que pasa es milagro, que ¿no? también cambió el negocio agropecuario hoy, cambió, o sea, no es el mismo que hacía tu abuelo ni hablar y No, seguramente no, no. tampoco el que hacía tu viejo, entonces también hay que ayornarse y, ¿no? Sí. Bueno, ir buscando nuevas El, herramientas, usar las mismas herramientas que tenía, pero distinto. sí, el Bueno, negocio, digamos, el negocio agropecuario cambió
y también cambió la forma de producir, digamos. Y también hay nuevos factores que determinan el negocio, como por ejemplo, hoy hay más competencia en este rubro. A mí me cuesta mucho crecer en superficie con campos, porque me choco con un vecino, entre comillas, ¿no? Que también quiere crecer. Yo, cuando hace 6 7 años que me encontré con todo este problema de salir, que me han corrido campo, he perdido campo porque me han pagado 100 kilos más. Entonces dije, bueno, acá si no podemos para los costados, tengo que buscar para arriba. Entonces lo que hice fue diagramarme toda la eslabones de la cadena dentro de con mi estructura, ¿no? Sí. Con mi equipo, mi tractor, mi sembradora, mi fumigador. Bueno, me compré un camión y trato de hacer todo el acondicionamiento yo, de los granos también. Tengo la embolsadora, la extractora, la logística y bueno, y manejar el negocio dentro del año, ¿no? Que es largo. Y uno tiene vencimiento y compromiso, tratando de buscándole la vuelta de vender en contraestación, si es que se puede, no siempre, porque bueno, el 2022 no pude cosechar trigo, no pude cosechar soja, fue un año terrible con la seca, y bueno, y ahí se te desacomodan todos los programas, ¿no? Tenés que hacer lo que te toca. ¿Viste? Che, te quiero preguntar por redes y comunicación, otra faceta que le meté bastante, un poco para divertirte, otro poco para contar lo que Sí, hacés. ¿Cuándo arrancaste? ¿Por qué o para qué? ¿Qué cosas subís hoy o creés que hoy, por lo menos por el feedback que tenés, que están buenas? sí. Mirá, el tema de redes, creo que el disparador fue, sabés que hicimos 2 o 3 notas. Una fue la tuya, creo que la primera que me hiciste. Después me hicieron una para Clarín Rural, me acuerdo, también. Después hicimos otra para la gente de un semillero muy reconocido acá de mi pueblo, que está en todas las plataformas Sí, también, sí, sí. que batí récord de rendimiento en trigo ese año. Y bueno, y cayeron con cámara, todo, y la grabamos 45 veces las notas, hasta que más o menos estábamos cosechando trigo, era diciembre, un calor. Y creo que esos fueron los disparadores, ¿no? Un poco como revelado, pues yo era muy tímido antes. Era una persona tímida cuando era chiquita. Me crié acá, solo, en el campo, con los Sí. perros y las vacas. Y iba a la escuelita del campo. Entonces, creo que también ese desafío que tenía de vergüenza, de hablar al público, era calladito, no como ahora que hablo mucho. Por ahí fue un poco también el disparador de salir a mostrar, a decir, bueno, acá estoy yo hago esto. En el auge de todo el contexto que fue lo del quilombo con los gobiernos. Sí, Cuando 2008. claro, los productores estábamos mal vistos. Hubo una época que nos pintaban como los peores de la película, siendo uno de los principales motores de la economía de este país. Entonces ahí me empezó a hervir la sangre a mí, en ese contexto. Y no sabía cómo, quería hablar con la gente, explicarle que no, explicarle que éramos esto y no esto. Entonces cuando apareció el Instagram, el Facebook en 2010, y yo ya cuando tenía el Facebook tiraba, ¿viste? Tiraba, pero me daban con un caño. Yo no tenía por ahí herramientas como para explicarle a la gente lo que pasaba realmente en el campo, ¿no? Si no era un medio de televisión, no había otra cosa. Y después pues, tenía que leer notas de los diarios, pero bueno, cuando empezó lo del Facebook y después lo de Instagram, yo encontré por ahí esa forma de grabar y mostrar lo que hago en el campo y decir, bueno, mirá, sí, sacamos 3, 4 mil kilos de soja a veces, pero hay años que sacamos 500 y gastamos 2 para producir y estamos -2 abajo. Entonces no es todo color de rosa como nos trataban como los oligarcas. Porque si fuese así, hoy estaríamos en Cancún, así, ¿viste? Y estamos acá en el Sí, sí. campo laburando y siguiendo apostando. Entonces, no es que somos los peores de la película. Acá somos todos parte de un sistema y creo que este país tiene mucho para crecer. Y nosotros, los actores, tenemos que no ser tan egoístas y laburar codo a codo, ¿me entendés? En los diferentes sectores. Porque acá hay mucha competencia
y por competir entre nosotros, como dice Martín Fierro, nos devoran los de afuera. ¿Y qué crees que o intentás transmitir hoy? Por un lado, desde tu Instagram también tienen el streaming ahí con Campa Stream, que se ríen de Sí. lo lindo. Pero bueno, no sé si es parecido o son dos cosas distintas, pero ¿qué es lo que intentan hacer ustedes ahí? Bueno, mirá, primero arranqué con mis redes, primero con Instagram, después TikTok, Facebook y YouTube, eh, mostrando el día a día de mi trabajo. Es así, yo hago eso, te muestro lo que hago. Un día agarro y estoy por salir a sembrar y muestro, bueno, y explico lo que estoy haciendo. O no sé, tiene que ir una oveja y muestro que tuvo que ir una oveja, que tuvo dos y que falta tener otra, ¿entendés? El día a día del campo. Y después lo del stream surgió porque en este contexto de las redes y de las expo y de andar por todos lados, y después me empezaron a contratar marca o eventos para que haga presencia, para que explique algo como referente. Después la gente te empieza a tener en cuenta, te empieza a valorar, te pide también. Por ahí cuando me fui a Chaco el otro día me decían, che, subí. Yo el sábado no subí nada de la expo. Y decía, che, queremos ver, mostrar la exposición. Bueno, surgió esto del stream como una forma más descontracturada, posterior a conocer a estos chicos. Entonces un día dijimos, che, ¿y si hacemos tipo un programa, pero en YouTube y Facebook? Tipo un programa así, más descontracturado, relacionado, ¿no? Y eso es lo que hacemos, nos sentamos y conversamos sobre lo que pasó en la semana, cada uno tiene su historia, sus problemas y su... lo que vaya surgiendo, es algo más descontracturado. Che, ¿y sentís que de esa manera pueden llegar a por ahí los que no son del palo agropecuario? Porque por ahí vos cuando explicás algo más de campo, que yo te mira, Claro, más de nicho. claro, más de nicho, pero capaz que en el streaming no, ahí es abierto y no sé si en el feedback ahí tiene gente que no es del palo, pero le gusta lo que hacen y ustedes, bueno, pueden ir contando también un poco de lo que hacen. Sí, es más, al ser más descontracturado por ahí, y hacemos un poco de humor también, porque si no es muy, si yo me siento a hablar acá de la planta de maíz, y por ahí hay gente que no le va a interesar y se va a aburrir. Pero el streaming es más de lo personal, es más como el lado B del, digamos, en este caso del productor, del chacarero, nosotros que somos productores agropecuarios. Y che, ¿cómo te fue? Y bueno, no sé, fuimos a la expo, nos comimos un asado, conocimos a tal persona, nos invitó a cenar, bueno. Entonces eso la gente también quiere saber detrás de cámara de los comunicadores o los referentes así del campo. Y bueno, acá estamos haciendo un poco y un poco. Estamos vamos a la Expo Palermo, fuimos a Charata, fuimos a Agronea, no, Agronea, en Charata, fuimos a Agroactiva y a Expo Agro. Estuvimos en el Festival de Jesús María también, todas las noches transmitiendo ahí. Bien. Estuvimos con un montón de artistas. Está muy lindo, muy lindo. Pues te abre otras puertas también. Sí. Conocés otras cosas de los artistas, no solamente ponele, se nos sentó Pirulo ahí y vino porque es un capo, ese chabón es un capo. La verdad que nos hacen reír un montón. Y se puso atrás de cámara, es una persona como nosotros, humilde, sencilla, así como también Diego, que tiene una historia muy linda de vida también, Diego Cuadro y su perro, preguntarle, que tuve también la suerte de conocerlo, y bueno, ahora nos hicimos amigos y andamos para todos lados, con Brian también, la verdad que es lindo, es lindo. Ahora vamos a ir al ping-pong del podcast de tu vida. La primera pregunta tiene que ver con si tenés perro, gato, mascota. Tenemos, no sí, tenemos dos gatitos, que uno anda medio complicado porque se peleó con el perro. Y el perrito también, sí. Tengo ¿Cómo se llaman? Los gatos no tienen nombre porque son medio así de campo. Y el perro Lobo se llama. Ese es más mimoso, está todo el día encima, ahora anda por acá. ¿De qué manera despejás tu cabeza? ¿Viste? Por ahí después un día largo, complicado. ¿Cómo reseteás para si tenés alguna actividad por fuera de lo laboral? Y mira, las redes sociales para mí
creo que cuando más complicado estuve es cuando empecé con las redes sociales. Creo que en ese momento fue un cable a tierra las redes sociales. En un momento sentía como abstinencia de grabar, ¿me entendés? Decía, hoy no grabé, y capaz que me venía un domingo al campo a grabar. Porque, no sé, quedó algo que vi en la semana y digo, esto se lo tengo que mostrar a la gente, ¿viste? Y hoy, por ahí no, hoy es como que ya prefiero, no sé, salir a cenar con amigos, o hacerme un viajecito cada tanto cuando tengo tiempo, o comerme un asado acá en el campo, pero sin ningún compromiso de laburo. Vení con Jorge, mi empleado, y sentarme a hacer un asado y hablar de la vida. Y música, ¿qué te gusta escuchar? Y elegime un tema que yo podía buscar y va a sonar un poquito ahí de fondo. Pero ¿por dónde va? ¿Cuál es el abanico? Y depende, cuando estoy, cuando viajo lejos, ponele, escucho folclore. O cuando siembro. Cuando tengo, digamos, jornadas largas o de trabajo, o de viaje, escucho folclore. Y si no, cuando me da ganas de escuchar música así de golpe, pongo cuarteto. Cuarteto cordobés, o sea. ¿Y qué elegí? Elegime un cantante, un tema para buscar. Y qué locura, me encanta. O Eugenia Quevedo. Bien, vamos a buscar algo y vamos a poner. Ahí va. Yo sé que andan diciendo por ahí que soy un tipo complicado, que me hacen fama de vivir regando amor por todos lados. ¿Y deportes? ¿Hacés deportes? Sí, algo así. Me gusta correr. Salgo cada tanto a correr. No muy a menudo, pero generalmente los fines de semana cuando estoy al cohete salgo, sí. En la cocina, ¿cómo te va? Horno, parrilla, olla, ¿tenés algo que vos digas, con esto quedó bien? Y sí, me gusta la costeleta, qué sé yo. No soy un gran cocinero. Soy más de lo simple, ¿viste? Cuando tengo hambre necesito comer, pero no importa lo que haya. La costeleta, si vuelta y vuelta. Sí, soy de la costeleta y el mate. ¿Tu desayuno? Mate. Me levanto y tomo mate. Llego al campo, es rutina. Acá cuando llegamos con Jorge a las 8:30 de la mañana, antes de salir a trabajar, nos sentamos a tomar mate, nos calentamos un poquito, hace un frío a la mañana acá. Y encima ahora estoy refaccionando la casa, estamos en la casilla, ¿viste? Una heladera la casilla esa. Me parece una cámara frigorífica. Así que nos sentamos a tomar mate. ¿Algún país, ciudad o lugar que te gustaría conocer? Y país, tuve la suerte de conocer Estados Unidos en 2022. Fui en un viaje, fui a la Expo grande que se hace allá, el Farm. Me gustaría ir de vuelta, pero bueno, a veces por cuestiones de laburo y... Hay que buscar sponsors. No, ¿y alguno que te gustaría conocer? Y Suiza. Suiza me gustaría conocer. Es un país muy, muy organizado. ¿Serie, película? ¿Qué te gusta mirar? ¿Qué rubro, digamos, acción, aventura? ¿Verdad? Y si hay, decime un par que te hayan gustado. No miro muchas películas, pero cuando me toca mirar una película, que yo digo voy a mirar una película, pongo de terror. Mirá. Sí. Es como que lo único que me entretiene, digamos. Después me gustaba mucho mirar Bonanza. El Zorro no tanto, pero Bonanza de chiquito era un fanático, o sea, todos los días lo miraba. Pero aparte de que era más en el rubro campo, viste, caballo, era una familia de chacareros. Sí, no sé si chacareros, una familia de granjeros. Yo me sentí identificado porque era como yo con mi papá y mi abuelo, que vivíamos acá en el campo, ¿viste? Sí, claro, me acuerdo, yo la miraba con mi viejo. Sí, y más por los valores que transmitía también. Viste que era una familia muy así, muy correcta. Los Camplight, algo claro, así. ¿viste? Aprendí muchas cosas, de muchos valores de esa serie, en ese momento era una serie. Sí. Si pudiese tener un superpoder, ¿qué superpoder te gustaría tener? La teletransportación. Sale mucho acá, che, mucho ¿En entre serio? el autónomo, todo. Sale porque pierde mucho tiempo arriba de la camioneta usted. Entonces, Ahora me tengo que ir a un evento a Pergamino, ¿viste? Entonces de acá se estaca así como hacía Goku, lo dibujé. Ahí, claro. Y te va en un puente.
Si pudieses subirte al DeLorean, al auto de Volver al Futuro, y viajar en el tiempo a algún momento en particular, puede ser, no sé, algunos van al comienzo de la humanidad, otros van para decirte otra cosa ridícula, a la final de México 86, por decirte, o no sé, ¿a dónde te gustaría ir? O a un momento en tu propia vida, qué sé yo, cuando nació tu hija, no sé. Elegí algún momento. Y no, me gusta, sí. No, si me tendría que repetir un momento, me trasladaría cuando yo tenía 8 años, que era nenito, y andaba acá entre los animales, y estaba mi abuelo y mi papá. Sí, ahí volvería atrás. Ahí. Sí, ahí estaban los dos ejemplos que yo tenía, los dos pilares. Bueno, loco, gracias por el rato, por el alto en el laburo y por la charla, gracias. Bueno, Juan, gracias a vos por el espacio y nuevamente nos volvimos a encontrar. Después de mucho tiempo. Espero cruzarte en vivo prontamente. Dale, nos vamos a ver en alguna época, en algún evento nos vamos a cruzar. Sí. En Palermo, capaz. Exactamente. Bueno, loco, un abrazo. Gracias a vos y saludos a toda la audiencia. Dale. Chau.